Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión, a este segundo ensayo, a esta segunda experiencia de la clase de edición periodística. Espero que el video anterior haya quedado claro, si no quedó a la orden por los contactos, ya sea por WhatsApp, correo electrónico o vía telefónica. Perdón, hoy nos va a tocar hablar acerca de la siguiente fase de comunicación. En una primera fase hablábamos de la tipografía, de la letra. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la imagen, pero que se enfoca principalmente el tema de hoy a lo que es la fotografía. Por ahí dicen que una imagen transmite más que mil palabras. Yo la verdad difiero un poco. También dicen que la imagen no miente. También difiero bastante. Hoy en día los profesionales de la imagen tienen que ser más documentados, tienen que investigar más, tienen que tener sustento psicológico, aparte de la cuestión técnica, para poder comunicar correctamente con una imagen. Y claro que a diferencia o de lo que mucha gente cree, que la imagen no miente, que la imagen no se manipula, pues es un objeto, es una herramienta que sufre y tiene estas características, no está exenta de la cuestión de la manipulación. Entonces, por eso es importante que los editores o aquellos que piensen dedicarse a la cuestión editorial, pues conozcan lo que son las bases de los géneros periodísticos visuales para de ahí partir y transmitir de una mejor manera también los mensajes iconográficos, en este caso en específico, el de la imagen fotográfica. Para esto nos vamos a apoyar en el texto de Ulises Castellanos, un gran fotoreportero que ha trabajado para La Jornada, para Milenio Diario y diferentes publicaciones independientes. Ulises Castellanos no hace mucho publicó un libro que se llama Manual de Fotoperiodismo, Retos y Soluciones, cuando llevó, él fue el encargado de manejar todo lo que era el proceso de documentación precisamente en la revista Proceso. Entonces, comenzamos. Ulises Castellanos es un fotógrafo o fotoreportero de mucha experiencia, tanto nacional como internacional. Que él se haya dedicado a generar un texto en relación a lo que es la imagen fotográfica dice mucho. ¿Por qué dice mucho? Porque normalmente los teóricos en lo que es la cuestión de comunicación y de periodismo se enfocan mucho a lo que es la cuestión del texto. Y pues claro, es una de las principales herramientas para comunicación. Pero se ha dejado de lado a la imagen fotográfica. Muchos editores, muchos reporteros e inclusive mucha gente, consumidores de información, creemos que con que se vea bonita una fotografía es más que suficiente. Pero sabemos que no es así. Si queremos comunicar de una mejor manera, tenemos que conocer cuáles son los alcances de una imagen fotográfica y cuáles son los enfoques que se pueden dar, los ángulos. En esta primera parte quiero presentarles a manera de introducción la clasificación que nos da Ulises Castellanos. Como bien sabemos, existen y pueden existir muchos y diferentes tipos de clasificaciones. Lo vemos inclusive en los géneros periodísticos. No es lo mismo como clasifican los géneros periodísticos en Europa, en España, en América Latina y en el mismo Estados Unidos. Pero nos vamos a ir por unas cuestiones que sean muy generales para de ahí partir a casos particulares. Y esto como una mera guía. Ulises Castellanos nos da una recomendación muy básica que la primera clasificación sería una fotonoticia. Vamos a ver cuáles son las características de una fotonoticia. La segunda clasificación que nos da es el reportaje. Recuerden que Julio Scherer decía,
el mayor género periodístico es el reportaje. Y ustedes lo verán con el maestro Andasola. Pues bien, para la fotografía o el fotoperiodismo, también el mayor género periodístico es el reportaje. Y aquí veremos algunas características del reportaje o del fotoreportaje. La tercera clasificación es un poco más tendiendo a la curaduría, a lo artístico, a lo íntimo, a situaciones muy particulares que también pueden ser como una especie de fotoreportaje, pero vamos a ver la diferencia con el ensayo fotográfico, que es prácticamente la diferencia con el fotoreportaje, donde hay foto más posada y donde hay más simbolismo en la comunicación. Y finalmente, Ulises Castellanos nos trae la cuestión de la fotoentrevista. ¿Cuáles son las características de la fotoentrevista y qué tenemos que saber como editores para llevar a cabo una buena fotoentrevista? Empezamos pues con lo que es la fotonoticia y las características que Ulises Castellanos nos muestra que apuntalan esto como un género informativo en lo que es el fotoperiodismo. Ulises Castellanos, el primer punto que nos menciona es el de la fotografía, una o varias fotografías. ¿Por qué nos menciona este hecho? Recuerdo cuando el atentado contra el exgobernador Patricio Martínez, donde Victoria Loya le metió una bala en la cabeza en Palacio de Gobierno. Esa fotografía fue exclusiva de la casa editorial donde yo trabajaba. Y obviamente teníamos varias fotografías que mostraban una secuencia de hechos de cómo se había dado ese atentado en pleno Palacio de Gobierno. Y claro que fue muy tentador en un inicio utilizar la secuencia de la fotografía donde recibe el balazo, donde el gobernador está en el suelo, donde hay un charco de sangre, donde está la gente desesperada buscando a las corporaciones de auxilios o de primeros auxilios y donde trasladan al gobernador en una ambulancia hacia el hospital que fue la clínica del parque en aquel entonces. Pero también una imagen fuerte y poderosa y sobre todo que en ese momento era exclusiva. Ahí es donde el editor tiene que valorar mucho la cuestión de qué es exclusivo, qué no es exclusivo, qué es lo que tienen la mayoría de los medios y qué es lo que tenemos nosotros, qué es lo que podemos explotar nosotros como nicho. Entonces se optó, aparte por los tiempos de cierre en esa edición vespertina en la que me tocó participar, se optó por una fotografía, una sola fotografía, una imagen grande donde el gobernador estaba tirado en el suelo, el gobernador Patricio Martínez estaba tirado en el suelo y estaba en medio de un charco de sangre con algunas personas alrededor de él. Entonces, ¿qué es lo que quiere y qué es lo que trata de decir Ulises Castellano? Que podemos utilizar una fotografía, aquella que sea impactante para una gran noticia, o podemos transmitir también con varias fotografías, sobre todo con el plano de secuencia. El plano de secuencia nos ayuda a describir cómo se están haciendo hechos o cómo se desarrolla la noticia paso por paso. Los planos de secuencia pueden ser desde cómo se va a ir a votar, por ejemplo, cuando llega la persona, se registra, entrega su credencial, le toman su huella, emite su voto y luego sale. Tenemos una secuencia de pasos. También se puede dar en eventos que no estén programados o que no estén, que sean imprevistos, como se dijo al principio de esta presentación. Se pudo haber hecho una secuencia que de hecho se hizo en interiores, una secuencia del atentado del exgobernador Patricio Martínez en ese entonces, ¿no? Entonces, una fotografía nos puede ayudar a comunicar, pero un plano secuencial también nos puede ayudar a explicar una noticia como tal. Otra de las características que nos menciona Ulises Castellanos es un suceso de importancia. La fotonoticia por antonomasia es aquella que presenta el hecho captado y que es socialmente significativo y es de actualidad. Como yo ya decía anteriormente, por ejemplo,
la maestra Elba Ester Gordillo, líder sindical durante muchos años del mayor sindicato en América Latina, el de maestros, cuando está tras las rejas, una fotografía de ella tras las rejas, la detención de algún exfuncionario que es perseguido por cuestiones de justicia, un evento en el momento de que se desarrolla cierta importancia, algún evento deportivo, una serie mundial, un campeonato, algo que lleve al clímax, pero que sea de una importancia social. Hoy en día hay mucha fotonoticia de lo que está sucediendo precisamente con la cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, registrar un hecho que sea socialmente significativo, pues es importante. El tercer punto que nos menciona Ulises Castellanos, que apuntalan este género de fotonoticia, es la culminación y es el desenlace. Es lo que yo les venía mencionando hace poco, ¿no? En muchas ocasiones, de gran valor para una fotonoticia deriva en el momento que ha sido captada. Imaginen ustedes un juicio de mucho tiempo, eh, un juicio contra, por ejemplo, el productor de Hollywood que fue condenado por violencia y hostigamiento sexual contra las mujeres, cuando dictan la sentencia contra este gran productor multimillonario y que tiene muchas influencias tanto económicas y políticas, genera un desenlace de varias semanas atrás que venía al juicio, dictan la sentencia y el momento justo donde le dictan la sentencia es tomar la fotografía. Lo mismo para el caso del Chapo Guzmán, por ejemplo, un juicio que llevó durante mucho tiempo, que hubo muchos testigos, que se documentó de alguna manera fotográficamente o por lo menos con ilustraciones en ese momento. Cuando dictan sentencia al Chapo Guzmán, la imagen, tanto ya sea ilustrada, en fotografía o en video, va a ser muy significativa y va a representar un hecho histórico importante que va a darle sustento a la que es la fotonoticia. Entonces, ese tercer elemento de la culminación o el momento, el desenlace, es muy importante, el instante decisivo. Cuando se gana un campeonato, cuando detienen a alguien, cuando sentencian a alguien, ya hay una historia que se va contando con imágenes, con narrativas, con ciertas ideas y con ciertas imágenes, y al momento de que se culmina esa historia, estar ahí presentes de una manera visual es muy importante. Es estar precisamente en el momento del desenlace. Otra de las características es el momento justo de la noticia. Hay una imagen muy significativa, por ejemplo, de cuando un soldado español, ese material se los voy a enviar para que ustedes lo puedan apreciar, un soldado español durante la guerra civil española es alcanzado por un proyectil de bala y se ve como su cabeza es impactada y cae al suelo en plena batalla y en plena guerra. Es una imagen muy cruda, se las voy a enviar en el material, no lo voy a pasar por aquí por el video, ustedes lo podrán ver en su material, pero representa el momento justo de cuando sucede esta situación y por lo tanto es noticia. Otro, el cuarto punto que nos menciona Ulises Castellanos, pudiera parecer muy lógico, pero no lo es tanto. Es la exposición masiva. Para que se vea fortalecida la fotonoticia por la exposición masiva, es para que sea noticia. De otra manera, no es noticia. La fotonoticia se convierte en tal cuando se publica, cuando sale a la luz. Si se queda guardada por censura, por azares del destino o por alguna otra situación, pues entonces no se divulga y por lo tanto no es fotonoticia. Uno pudiera pensar que esto es muy lógico, pero de ahí la importancia de estar escarbando en los archivos porque cada vez se descubren cosas nuevas. Uno pudiera pensar que ya se publicó todo. Tenemos el caso de la maleta mexicana,
La maleta mexicana, cuando sucede precisamente esto de la guerra civil la guerra civil española, Lázaro Cárdenas tiende la invitación a muchos españoles para que vengan a vivir aquí a México. Le llamaban también la generación de los transterrados. Ellos se autodenominaban transterrados. Entonces llegaron muchos intelectuales, llegaron muchos maestros y llegaron mucho material. Durante muchísimo tiempo quedó una maleta guardada con negativos fotográficos que registraban la vida de la guerra civil española en ese entonces. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hasta muchos años después, cuando se descubre esta maleta y sale a la luz pública, se convierte entonces en fotoreportaje, perdón, en fotonoticia. Y esta fotonoticia no necesariamente tendría que ser actual, pero es poderosa porque es inédita, o por lo menos era inédita hasta ese momento. Entonces la exposición masiva es un elemento importante que apuntala al género de fotonoticia. Punto número 5 dentro de estos elementos que apuntalan a la fotografía dentro del género de fotonoticias es que sea un tema lacónico y expresivo. ¿Qué queremos decir con lacónico? Que sea breve, contundente, que sintetice en una imagen. En el material que les voy a mandar hay una fotografía del maestro Héctor García donde está un niño de la calle en el metro. Eso es un ejemplo lacónico, muy breve, ustedes lo verán en el material, pero al mismo tiempo es muy expresivo. ¿Por qué? Porque esto podrá generar impacto emocional en la mayoría de las personas que vean esto, que también va a tener un impacto con un valor social. Y este tipo de fotos raras, que pueden ser fotos urbanas o también algunos otros le llaman fotos de miscelánea, pueden servir dentro de esta cuestión comunicación expresiva, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos en el material que les voy a mandar. Ojo, aquí también es muy importante decir, y lo menciona Ulises Castellanos, algo que ya había mencionado anteriormente, pero que quiero dejar un especial énfasis. Es necesario indicar que hay fotonoticias que no necesariamente tienen que haber sido difundidas en su momento o en el momento culminante de esa acción, sino que pasan años, como el ejemplo de la maleta mexicana, donde esa fotografía permaneció inédita. Al momento que se publica, a pesar de que no sea una fotografía actual, por el simple hecho de ser inédita, agrega un valor a lo que es una cuestión de fotonoticias. Por ejemplo, viene el asesinato de Ernesto Guevara de la Serna, Ernesto el Che Guevara. Fueron fotografías tomadas por agentes del servicio secreto norteamericano y que se difundieron 40 años después, ¿no? Y no por esto, a pesar de que no tenía una actualidad, por su cuestión inédita, se convierte en una cuestión de fotonoticia. La fotonoticia también es aquella que apenas necesita de auxilio para comunicar. ¿A qué me refiero con la palabra auxilio? Me refiero a letras. Es que aquella fotonoticia es aquella imagen que va a comunicar, ahora sí que casi por sí sola, apenas va a necesitar un breve pie de foto o algún titular dentro de la fotografía, o muy pocas palabras para poder generar esta cuestión de la fotonoticia, ¿no? Entonces, en síntesis, una o más fotografías podemos utilizar. Número 2, debe ser un suceso importante. Número 3, la culminación o el desenlace de algún suceso que ya que haya despertado el interés colectivo. Número 4, que no haya llegado a los públicos masivos. Y número 5, ese sería que pudiera ser que no haya sido inédita, ¿no? Entonces, esos serían los elementos resumiendo. Pasamos rápidamente con lo que es el reportaje y el ensayo. Eran las clasificaciones que nos da Ulises Castellanos: el fotoreportaje, el ensayo y la fotografía de entrevista, que serían
los 3 segmentos que nos faltarán. Hay que recordar que, pues bueno, este material es a manera de síntesis, y con lo que puedo aportar en mi experiencia en clase, ustedes podrán ir desglosando más brevemente lo que es el material, y cualquier duda, nuevamente reitero, estoy a la orden. Vicente Leñero decía que el género de mayor importancia dentro del periodismo es el reportaje, ¿no? El reportaje, entonces por lo mismo vamos a tomar esta analogía que nos da Vicente Leñero. También el fotoreportaje sería el género de mayor importancia. ¿Por qué? Porque aborda historias de interés general, contadas con varias imágenes a través de cuadros. El reportaje fotográfico ofrece varios ángulos de una noticia, y permite que el fotógrafo informe al tiempo que invierte su punto de vista, ya sea el reportero o el fotógrafo. Caso particular, el caso de la revista National Geographic, donde el reportero gráfico también es el que escribe el artículo, ¿no? o la información escrita. Por eso también se dice que el fotógrafo, aparte de presentar las imágenes, vierte su propia opinión en dichos reportajes. El reportaje fotográfico es, en materia de imágenes, uno de los géneros más conocidos. Existen muchas definiciones acerca del reportaje fotográfico, y los autores, perdón, de la Enciclopedia Focal de Fotografía ofrecen 2 definiciones, que son las que vamos a presentar a continuación para el género en cuestión. La primera definición, me va a permitir leerla, indica que el reportaje fotográfico es una cantidad de fotografías sobre un tema en específico o narración, mientras la segunda definición afirma que es el empleo de la fotografía para suplementar o reemplazar relatos de acontecimientos y lugares de interés actual, escritos para su publicación en periódicos y revistas. A mí me gusta más la primera definición, pero bueno, son las 2 definiciones que nos da esta entidad, que ofrece el reportaje o el fotoreportaje en la cuestión periodística, algunas características o algunas otras definiciones. El abanico de posibilidades que ofrece este género es sumamente amplio. Francisco Galboa los clasifica de la siguiente manera: de actualidad, de asuntos de interés, material inventado. De actualidad. Se basa en hechos recientes como manifestaciones, protestas, insurrecciones, inundaciones, sismos, jornadas de alfabetización, jornadas de pandemia, etc. Asuntos de interés permanente, vistos desde otro ángulo, dependen de alguna motivación. Puede ser un hecho novedoso que haga revivir un asunto, o bien una manera diferente de enfocar algún tema que ya se ha desgastado. Un hecho novedoso puede ser precisamente esta cuestión de la pandemia, el avance o la búsqueda de alguna cura, la atención de los enfermos, etcétera, o un hecho que ya haya sido tratado con anterioridad, pero que ya ha sufrido algún desgaste y se aborda de una manera diferente, como puede ser el de la pobreza, ¿no? Material inventado. ¿A qué se refiere con esto de material inventado en el fotoreportaje? Resulta de la imaginación de las personas encargadas de confeccionar pautas informativas, o de los propios periodistas, gráficos o no. Lo que le llaman ahora, o algunos conocen como fotocomposición. Recuerdo el caso, en alguna ocasión sacamos un reportaje de violencia dentro del hogar, y esta violencia dentro del hogar pues era muy difícil, si no es que prácticamente casi imposible, tener fotografías. ¿Qué se hizo? Se hizo una composición, se hizo un montaje. Se tomó un acercamiento, un compañero agarró un cinto, empuñó un cinto de manera muy fuerte, y se tomó la fotografía del cinto con la mano empuñándolo, y en el fondo, en un segundo plano, una persona se veía como cubriéndose el rostro, como si fuera a ser agredido por esa persona. Y obviamente se hace mención de que es una fotocomposición que sirve para ilustrar el fotoreportaje. Entonces queda claro,
el abanico de posibilidades que nos muestra aquí Francisco Galboa es de actualidad, de asuntos de interés vistos desde un nuevo ángulo y material inventado. Ya para terminar, es bueno considerar algunas cuestiones ya con lo que es el ensayo fotográfico. El fotoreportaje obviamente va a tener entre 8 o 10 fotografías, ¿no? Perdón, el reportaje fotográfico va a tener entre 8 o 10 fotografías, a diferencia del ensayo fotográfico que van entre 15 y 25 fotografías. La cantidad puede variar, pero es para que nada más nos demos una idea. ¿Cuál es la principal característica o la principal diferencia entre un fotoreportaje y el ensayo fotográfico? El ensayo fotográfico va a apelar a la interpretación. Es como si estuviéramos en una galería de arte y qué sensaciones van a despertar en mí esas fotografías. Puede ser sentimientos de consternación, puede ser sentimientos de inquietud, de alegría, de tristeza o de la misma ansiedad. Entonces vemos que la temática o la diferencia principal entre el fotoreportaje y el ensayo fotográfico es que el fotoreportaje va a representar algún hecho de interés social, una noticia, un tema, la violencia, el, la educación, el narcotráfico. El fotoensayo también puede tocar estos temas, pero va a dejarlos más a la cuestión interpretativa y subjetiva. Entonces no necesariamente tendrá que ir acompañada de un texto, a lo mejor de un título de la fotografía solamente, o de un título o un tema genérico de la fotografía, pero sin mayor explicación que la interpretación que va a haber en el ensayo fotográfico. Estas serían las principales diferencias entre la fotografía o el fotoreportaje y el ensayo fotográfico.